Amadas, Jesús es el Señor. Que tengan un buen día en el Señor, hermanas. Comenzamos a disfrutar de la palabra del Señor mediante el alimento diario. Estamos en la semana 2 y el tema de esta semana es el misterio de la iniquidad, parte 1, día sábado. Oh Señor Jesús, háblanos este día, Señor. La lectura bíblica se encuentra en 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a leer con oración. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amadas, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oh Señor Jesús, misericordia. El título para este día es El Anticristo, las características y los hechos. Después de haber visto los 7 eventos principales acerca de la parusía del Señor, volvamos al segundo capítulo de 2 Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Versículos 1, parte B, hasta el versículo 2, parte A. No dejarse mover del modo de pensar quiere decir no dejar que la mente sea conmovida, sacudida. En estos días, el enemigo quiere conmover nuestros pensamientos. Oh Señor Jesús, no se lo permitamos. Amadas, no se lo permitamos. La expresión fácilmente en griego significa de manera rápida, de inmediato. Es decir, oímos la palabra y la apreciamos. Pero viene el enemigo y conmueve nuestros pensamientos. Y lo que oímos se va. Oh Señor Jesús, misericordia. Pablo se quedó muy sorprendido con lo que ocurrió con los tesalonicenses. Él les dijo ciertas palabras, pero el enemigo vino a conmover sus pensamientos, haciéndolos cambiar de manera de pensar. Pablo también les advirtió que no temieran ni se alarmaran por las enseñanzas de los falsos espíritus o falsas cartas y epístolas diciendo que el día del Señor había llegado. Versículo 2, la parte B. Ellos no debían creerlo. En los últimos tiempos vendrán espíritus falsos y falsos profetas. Debemos conocer la palabra para poder probar los espíritus. Amadas, debemos conocer la palabra para poder probar los espíritus. Eso hemos visto en 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Necesitamos poner atención a estos versículos, porque estamos llegando al tiempo del fin y cada vez más van a aparecer falsos espíritus. Debemos aferrarnos a la palabra profética, leer la Biblia, conocer las Escrituras, a fin de no ser llevadas de un lado para otro, como niños por cualquier doctrina. Amadas, leamos libros como Los Fundamentos de la Fe Cristiana. 40 lecciones esenciales para la vida cristiana. Los Fundamentos del Liderazgo Cristiano, publicados por esta editorial, para nuestro perfeccionamiento y fundamento en la verdad. De esta manera, podemos obtener por el Espíritu palabras de sabiduría.
palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Por medio de la palabra podemos discernir espíritus diferentes y saber cuál es del Señor y cuál no lo es. Alabado sea el Señor, porque por medio de la palabra podemos discernir espíritus diferentes y saber cuál es del Señor y cuál no lo es. Amadas, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. La venida del Señor no ocurrirá antes de que venga la apostasía. Este es un acontecimiento bien definido. Apostasía significa separación, abandono, deserción, desvío. En los diccionarios en español, esta palabra quiere decir renunciar a una religión o creencia, abandono de la fe. Pero la palabra griega significa separar. Apostasía es desconexión. El enemigo quiere desconectarnos de la palabra profética, de la Biblia, de Dios. Primero viene la apostasía para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y solo después de eso ocurrirá la venida del Señor. La profecía nos habla de que el Señor no volverá antes de que aparezca esta desviación, esta apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Algunos se van a apartar de la fe, van a abandonarla y a desconectarse de ella. Debemos estar atentos a eso. Amadas, debemos estar atentas a eso. El Señor no volverá antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. A continuación, mencionaremos algunas de sus características con las referencias bíblicas. Alentamos al lector a leer con atención todos los versículos citados. Amadas, les alentamos a leer con atención todos los versículos citados. Como el hombre de pecado. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. O el inicuo, versículo 8. Es descrito como el pequeño cuerno de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Versículos 20 al 21. Que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. Él dañará, desgastará, consumirá, atacará a los santos del Altísimo, creyentes y judíos, y cambiará los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por 3 años y medio. En el periodo de la gran tribulación, versículos 24 al 25. En Daniel capítulo 8, versículos 8 al 12. Versículos 23 al 25. También es descrito como un pequeño cuerno, que será extremadamente poderoso y profanará el templo que habrá sido reconstruido antes de la gran tribulación. Hará un acuerdo de paz con Israel por 7 años. Pero a la mitad de los 7 años violará el acuerdo
e invadirá Jerusalén con su templo. Eso está en Daniel capítulo 9 versículo 27. En Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 al 8 es descrito como la bestia que emerge del mar. La apariencia de esta bestia aquí es la combinación de los 4 animales de Daniel 7. La bestia será un líder carismático que traerá paz a toda la tierra. A la mitad de los últimos 7 años será herido de muerte, pero resucitará y se convertirá en el anticristo. Las personas se maravillarán de ese milagro y lo seguirán. Hoy en día, quien solo busca milagros, en aquel día creerá en ese milagro. Por esa razón, en vez de buscar solo milagros, debemos estar enfocados en la palabra del Señor. Amadas, en vez de buscar solo milagros, debemos estar enfocadas en la palabra del Señor y disfrutar de la gracia del Señor Jesús en medio de los sufrimientos. Oh Señor Jesús, en medio de las tribulaciones, el Señor nos dice: bástate mi gracia. Aleluya. Amadas, en medio de las tribulaciones, el Señor nos dice: bástate mi gracia. Eso está en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, parte A. La bestia se levantará contra Dios y su pueblo y recibirá autoridad para actuar por 42 meses. No obedecerá a ninguna ley. No obedecerá a ninguna ley, hombre de pecado, y no estará debajo de ninguna autoridad. Perseguirá al pueblo de Dios y hablará grandes cosas y blasfemias contra Dios para difamar su nombre y difamar al ejército de los vencedores que estará con el Señor. Apocalipsis capítulo 13 versículos 4 al 7. Los moradores de la tierra adorarán a la bestia y a su imagen y recibirán la marca de la bestia en la mano derecha y en la frente. O en la frente. Sin esa marca, nadie podrá comprar o vender. Versículos 8, 12 al 18. Al final de la gran tribulación, peleará contra Cristo y su ejército, pero será derrotado, aprisionada, y junto con su ayudante, el falso profeta, será lanzada viva dentro del lago de fuego. Aleluya. Eso está en el capítulo 19, versículos 1 al 20. El anticristo también es llamado el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque se perderá, es decir, será destruido. Versículo 8. Daniel capítulo 7, versículos 26. Capítulo 8, versículo 25, la parte B. En Daniel capítulo 8, 25, vemos que lo que el enemigo quiere es hacernos vivir despreocupadamente, pensando que nada sucederá. Así es como él destruirá a muchos. No obstante, en aquel día, cuando el anticristo se levante contra el Señor en la batalla de Armagedón, el Señor lo destruirá con la espada que sale de su boca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el Señor lo destruirá por la espada que sale de su boca. Los 3 libros de la Biblia donde el anticristo es revelado con detalles son Daniel, Segunda Tesalonicenses y Apocalipsis. En esos libros, él es presentado como el 4º animal,
Daniel capítulo 7. El cuerno pequeño, Daniel capítulo 8. El príncipe, Daniel capítulo 9. El rey del norte, Daniel capítulo 11. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. La bestia, Apocalipsis capítulo 13. Y el ángel del abismo, Apocalipsis capítulo 9. Amadas, que podamos escudriñar todas esas citas bíblicas para no ser distraídas, engañadas con falsos profetas. Amadas, que el Señor les bendiga ricamente este día.